Agricultura ratificó el acuerdo para la compra de tierras con Fedegan. Aseguró que esperan acelerar el proceso con la reforma agraria y que no solo Fedegan ha ofrecido tierras, sino también otros gremios como Azocaña y algunas donaciones de empresas privadas. En segundos vamos con nuestros titulares, los esperamos en segundos. Avance informativo en RTVC Noticias. RTVC Noticias, emisión central. Precios a la baja. Les contamos cuáles almacenes de cadena anunciaron reducción de precios. Gobierno propuso la medida y varios supermercados se sumaron. Y otra buena noticia para el bolsillo de las familias. 400.000 hogares podrán pedir subsidios del gobierno para mejorar sus viviendas. Les contamos cómo funciona. Mancuso ante la JEP dijo que Narváez, cuando estuvo en el DAS, ordenó asesinar al hoy presidente Gustavo Petro. Álvaro Leiva también estaba en la lista de los sentenciados. Encontraron la avioneta siniestrada en el Guaviare. 4 víctimas confirmadas. No se sabe de 3 niños que iban a bordo. Avanza a esta hora votación del articulado de la reforma a la salud. La U se sumó a los partidos declarados en independencia que definen la suerte del proyecto. Comisionado de Paz anunció la instalación de 7 mesas de paz con grupos ilegales. Habrá diálogos en las regiones. Gerente del Banco de la República dice que reformas del gobierno tendrían impacto fiscal. Ministro de Hacienda defendió y argumentó las iniciativas. Sigue la búsqueda de 4 pescadores en el río Magdalena. No descartan caso de reclutamiento por grupo ilegal. Más de las regiones. Estudiantes de Buenaventura bloquearon la entrada del puerto para exigir alimentos del PAE. La vicepresidenta Francia Márquez finalizó su agenda en Kenia. Hoy se reunió con el presidente de este país, con 14 embajadores de países africanos y participó en un foro de las Naciones Unidas. En minutos les entregaremos todos los detalles de este último día de agenda en Kenia de la vicepresidenta Francia Márquez desde Nairobi. Noticias del mundo. Presidente Lasso de Ecuador al borde de la destitución. El Congreso en este momento define su suerte. En deportes, Inter es el primer finalista de la Champions League. Ahora espera rival entre el Real Madrid y el Manchester City. Espere oportunidades. Hay convocatoria para jurados y evaluadores de arte. En cultura, Juanes habló con RTVC Noticias y dio detalles de su próximo disco. Buenas noches. Almacenes de cadena han anunciado en las últimas horas rebajas en los precios de algunos productos de la canasta básica familiar. Se han reportado ofertas en el valor de productos como huevos, arroz, aceite, frijol y pastas. El presidente Gustavo Petro pidió a otros supermercados unirse a la medida y aseguró que muy pronto las tiendas de barrio podrían sumarse a este compromiso. En respuesta al llamado del presidente Gustavo Petro y en un esfuerzo por aliviar el bolsillo de los ciudadanos, 3 almacenes decidieron bajar los precios, en algunos casos de 200 y en otros de 500 productos. Precios promedio del 10% que pueden variar de acuerdo con los productos seleccionados y alcanzar hasta un 45%. Portafolio de más de 500 productos, muchos de ellos de canasta familiar a precios insuperables. Oferta de productos hasta con 50% de descuento, no solo en las categorías de supermercado, sino en electrodomésticos. Entramos a 3 almacenes que están en la competencia de los precios.
Preguntamos por el más consumido de los colombianos, el huevo. Entramos al almacén 1 y nos cuesta 14.990 pesos. En el segundo almacén, 15.000 pesos. Y en el tercer almacén nos cuesta 17.500 la cubeta de 30 huevos tipo A. También hablamos con los consumidores. Golpeando el bolsillo, pero uno buscándole la vuelta, algo consigue para subsistir, pues, porque la cosa está grave. Compré como unas cosas que hacían puntualmente falta en la casa, compré un par de bolsas, unos copitos y unos huevos y gasté alrededor de 25.000 pesos. Me pareció más barato el atún, porque sale a 5.000 algo, y en otros lados está a 6.000, 6.500. Los consumidores esperan que otros almacenes de cadena se unan y de esta manera poder bajar la inflación y contribuir con el bolsillo de los colombianos. Precisamente el presidente Gustavo Petro celebró el anuncio hecho por 3 almacenes de cadena para bajar los precios y aliviar así el bolsillo de las familias colombianas. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado invitó a otras compañías a sumarse a la iniciativa de bajar precios. Expandimos el acuerdo para bajar precios de productos esenciales para la familia en las grandes superficies comerciales a Almacenes Éxito. En este momento, Ara, Olímpica y Éxito entran al acuerdo de reducción de precios a la canasta básica familiar. Preparamos acuerdo con tenderos. El mandatario además habló de otras estrategias que tiene para hacerle frente a la inflación en los territorios. Una de mis intenciones expresada a Ara es poder llevar directamente producción de las zonas en conflicto a las grandes superficies, tiendas y al consumidor directo para hacer prosperar el territorio que hoy vive la zozobra y el conflicto violento. Entre los productos con baja de precios se encuentran huevos, arroz, aceite, frijol, pastas, chocolate de mesa, avena, leche en polvo, aseo personal y del hogar. Y vamos con una buena noticia para más de 400.000 hogares colombianos. El Ministerio de Vivienda abrió la convocatoria Cambia mi casa, con la que los aspirantes podrán mejorar las condiciones de sus viviendas. Vamos con Yajaira Perea. Yajaira, la saludo y le pregunto ¿en qué consiste la ayuda? Hola, ¿qué tal, Mateo? Televidentes, muy buenas noches. Las ayudas estarán destinadas para construcciones y mejoras en baños, cocinas, paredes y acceso a redes de servicio de agua y acueducto. El programa utilizará el sistema de identificación del SISBEN 4 para verificar las condiciones de vulnerabilidad de los interesados, quienes deben tener un puntaje igual o inferior a C18. En el país, cerca de 4 millones de hogares presentan serias deficiencias en interiores y fachadas. Sus habitantes ven en programas como Cambia mi casa una esperanza para mejorar sus viviendas. El pasado queda en el pasado y ahí viene el presente. El gobierno entregará hasta 22 millones de pesos según el tipo de intervención que se requiera y la ubicación. Serán 400.000 hogares en condición de vulnerabilidad que podrán hacer adecuaciones a sus viviendas. Es una nueva era de la política de vivienda. Un énfasis en el mejoramiento, en el déficit cualitativo, en los municipios pequeños y en el sector rural. ¿Quiénes pueden postularse? Puede postularse si su vivienda se encuentra en zona urbana con condiciones como tener más de 2 y hasta 4 personas por habitación para dormir, no tener conexión a alcantarillado, no tener conexión al acueducto. Si se encuentra en zona rural, tener más de 2 personas por habitación para dormir, obtener el agua de fuentes no convencionales como pozo sin bomba, agua lluvia, río, quebrada, carrotanque o agua embotellada. No tener sanitario o uno conectado a pozo séptico. ¿Cómo postularse? Las solicitudes deben hacerse por medio de entidades territoriales como asociaciones populares, juntas de acción comunal, cajas de compensación familiar y pequeños constructores. ¿Dónde postularse? Las familias deberán acercarse a alcaldías, gobernaciones, entidades gestoras de proyectos que tengan oferta disponible de mejoramiento de vivienda para el programa Cambia mi casa. El programa utilizará el sistema de identificación del SISBEN 4 para verificar las condiciones de vulnerabilidad de los interesados, quienes deben tener un puntaje igual o inferior a C18. En el cuarto día de audiencia ante la JEP, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso reveló cómo fue la relación de las autodefensas con el DAS. Aseguró que cuando José Miguel Narváez fue subdirector, pidió asesinar al entonces senador y hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. La JEP le pidió a Mancuso pruebas de lo revelado. Mancuso contó que el DAS, mientras José Miguel Narváez fue subdirector, le pidió declarar objetivo militar al actual presidente de Colombia, entre otras personalidades. El mismo canciller hoy, Álvaro Leiva, el mismo presidente, Gustavo Petro, fueron parte de los objetivos
militares que nos entregaba el señor José Miguel Narváez. Según Mancuso, para Narváez, cada uno de los líderes de izquierda hacía más daño que cientos de guerrilleros armados. Siempre utilizaba el señalamiento de que esas personas hacían mucho más daño que varios guerrilleros. Su señoría, él insistió también en Alirio Uribe, insistió muchísimo en Piedad Córdoba, decía que haber secuestrado a Piedad y liberado nuevamente era un error grave que hayamos cometido las autodefensas, que a Piedad había que asesinarla. Reveló que las AUC infiltraron universidades con personas que se hacían pasar por estudiantes. César Bedoya era un líder estudiantil, estaba dentro de este proceso universitario ejerciendo una doble militancia, fungía como un líder estudiantil, pero por el otro lado nos entregaba información de aquellos que habíamos instruido él, habíamos enseñado y demostrado cuáles eran las personas que identificábamos como objetivo militar y eran aquellos que tuviesen esta ideología de izquierda. Ahora Salvatore Mancuso tiene 30 días para aportar detalles y pruebas que prometió dar en los 4 días de audiencia. Luego la Jurisdicción de Paz define si acepta su sometimiento. Tras la confesión de Salvatore Mancuso, el presidente Gustavo Petro y la senadora Piedad Córdoba reaccionaron a su declaración ante la JEP. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro aseguró que logró frenar esas instrucciones del DAS por indagaciones propias. Según Mancuso, José Miguel Narváez desde el DAS ordenó asesinarme. El DAS ponía mis escoltas. De las operaciones en mi contra logramos información previa sin ayuda de los gobiernos y logramos frenarlas. Por eso aún escribo por aquí. Por su parte, la congresista Piedad Córdoba manifestó que su secuestro fue acordado entre paramilitares, empresarios políticos y el DAS. Fue el DAS del gobierno Uribe quien mandó a matarme y le reclamó a los paramilitares por liberarme. En otras palabras, una entidad del Estado financiada con dineros públicos y dependiente de presidencia daba nombres de periodistas, defensores de derechos humanos y políticos para ser asesinados. La última audiencia programada entre Mancuso y la JEP terminó hoy y se centró en la relación entre los grupos paramilitares y el DAS. La Aeronáutica Civil dio a conocer que después de 370 horas de búsqueda, dieron con el paradero de la aeronave que desapareció en inmediaciones del departamento de San José del Guaviare el pasado 1 de mayo. Para entender el trabajo de búsqueda de las autoridades, vamos a ver una serie de mapas. Este primero que aparece en pantalla nos muestra que la aeronave cubría la ruta desde Araraquara hasta San José del Guaviare. Sin embargo, 175 kilómetros al sur de la ciudad, es decir, cerca del río Apaporis, fue donde reportaron la última comunicación del piloto. Desde ese momento activaron las labores de búsqueda, pero no fue tan fácil dar con el paradero del avión debido a las condiciones meteorológicas de la zona. Ayer en la tarde encontraron una pista clave que ayudó a los organismos de socorro a dar con el paradero de la aeronave en la noche de este lunes, y acá vemos este siguiente mapa. La avioneta fue encontrada en la vereda Palma Rosa, que está representada aquí con este círculo amarillo. Esta está en zona rural del municipio de Solano, en el departamento del Caquetá, es decir, a 200 kilómetros de donde fue rastreada por última vez. Sobre las 7:30 de la mañana del 1 de mayo, una aeronave que se dirigía a San José del Guaviare se declaró en emergencia y desapareció del radar de las torres de control de la región. Desde ese instante, la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aérea y el Cuerpo Nacional de Bomberos activaron un plan de búsqueda en la zona para dar con el paradero de la nave y de sus 7 ocupantes, 4 de ellos solo de 13, 9 y 4 años y un bebé de 11 meses. Por las malas condiciones meteorológicas y con el pasar de los días, no había rastro del avión. Por esto, la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana e integrantes de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana se sumaron a la búsqueda. En la tarde de este lunes 15 de mayo, un canino del grupo de búsqueda integrado por 120 personas encontró un tetero. Asumieron que pertenecía al bebé que viajaba a bordo de la aeronave. Horas después hallaron el avión en zona rural del municipio Solano, en Caquetá.
En el fuselaje aparecieron 3 cuerpos de los ocupantes, pero los otros 4 no estaban. La Defensa Civil aseguró que no pierde las esperanzas de encontrar con vida a los menores de edad. La Defensa Civil colombiana, desde Villavicencio, tiene la disponibilidad en cuanto a voluntarios, equipos y desde Bogotá con caninos para seguir en la búsqueda y rescate de estas personas. Las autoridades continúan la búsqueda y ya con los restos del avión iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente. Y a esta hora la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes vota el articulado de la reforma a la salud. El partido de la U anunció su independencia frente al gobierno. Juan Carlos González los saluda y le pregunta qué pasa a esta hora allí en el Congreso. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues fue una jornada bastante larga en la Comisión Séptima de la Cámara, donde se pudo votar 25 artículos de la reforma a la salud de la ponencia original que fue radicada por el Gobierno Nacional. De los puntos más importantes que quedaron aprobados el día de hoy es el acceso a los servicios de salud para toda la población en general y también la creación del Plan Nacional de Salud Rural. Los partidos conservador y de la U se apartaron de la votación y aún así tuvieron la mayoría en la comisión. La votación del articulado se ha dado bajo la discusión de cada punto, en donde se destacan el acceso primario en salud, el Plan Nacional de Salud Rural y ejes de inspección y vigilancia de la Superintendencia de Salud. Condona las deudas, los intereses de los morosos del INVIMA para que lleguen más recursos al INVIMA, esperando que esta ley de salvamento, este artículo que, quita esos intereses. No puede ser una especie de cofradía o un grupo selecto para la formación de especialistas, sino que se haga por mérito. Así que avanzamos supremamente bien en la reforma a la salud. El Gobierno Nacional destacó el avance de la discusión de la reforma a la salud y aseguró que los artículos más álgidos serán discutidos con más calma. Vienen los nuevos artículos en donde están las modificaciones y en donde verdaderamente se acaban las líneas rojas, las amarillas, las verdes, las de todo tipo. La oposición aseguró que durante el trámite se buscó pupitrear gran parte del articulado. Los artículos de los fondos de la ADRES, que en buena hora logramos frenar que no se pudieran pupitrear y que se tengan que discutir artículo por artículo. Los partidos conservador y de la U se apartaron de la votación del articulado, pero aún así contó con la mayoría en la comisión para su aprobación. Juan Carlos, para hoy se tenía prevista la radicación de la ponencia de la reforma laboral, pero esto no sucedió. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Pues Daniela, se aplazó en 2 ocasiones. Inicialmente estaba la radicación para las 8 de la mañana. Se llevaron a cabo algunas reuniones entre el Gobierno Nacional y los ponentes de la reforma laboral. Luego se dijo que en horas de la tarde, entre las 2 y las 4 de la tarde, se podía radicar la ponencia definitiva, pero tampoco se logró un consenso. El punto de discordia fue las horas extras. Algunos piden que inicie a partir de las 6 de la tarde, otros a partir de las 7 de la mañana y que su implementación pueda ser progresiva. Otros piden que sea apenas sea firmada esta ley. Queda para mañana la radicación en horas de la mañana, luego de las últimas reuniones que se sostuvieron con el gobierno y tomar los acuerdos definitivos para radicar dicha ponencia. Los ponentes de reforma laboral buscan concertar gran parte de los 79 artículos de la iniciativa y radicarán el día de mañana una de las propuestas más importantes del gobierno. Todavía no hay consenso en el tema de las horas extras. Hay una parte de los ponentes que quieren que empiece una hora más tarde, que empiece a las 7 de la noche. Nosotros podemos concertar que sea a partir de las 7 de la noche, sí y solo si el recargo empieza inmediatamente, se sancione el proyecto de ley, la ley. En el documento quedó consignado que los dominicales y festivos se incrementan de manera progresiva. A partir del 2024 se pague el 80% de dominicales de festivos, en el 2025 se pague el 90% hasta llegar al 100% en el año 2025. Por su parte, la oposición asegura que la reforma pone en peligro a las MIPYMES y la generación de empleo. Lo que hay que hacer es unos acuerdos entre gobierno, empresarios y trabajadores para que cada 5 años se estén revisando y se incrementen los salarios de los trabajadores. Como por ejemplo, obligar a los trabajadores a que pertenezcan a una organización sindical, como por ejemplo prohibir vía reforma los pactos colectivos. Según el gobierno, la reforma busca apoyar la economía popular, reconocer el trabajo rural y mejorar las condiciones de contratación.
El gerente del Banco de la República advirtió que las reformas sociales del gobierno tendrán un grave impacto fiscal. El ministro de Hacienda defendió las propuestas radicadas en el Congreso. El gerente del emisor señaló que la reforma laboral tiene limitaciones por la falta de información. Ese aumento de los costos salariales podría a su vez generar otras implicaciones sobre la formalidad, que ahí hace un esfuerzo por estimar las implicaciones sobre la formalidad, pero podría tener otras implicaciones ya sobre la actividad económica, sobre los recaudos tributarios. Por su parte, el director del Comité de la Regla Fiscal señaló que el umbral del pilar contributivo de 3 salarios mínimos no es conveniente. Nosotros encontramos que el número óptimo sería un salario mínimo, esto por razones de ahorro nacional y por el costo fiscal intertemporal que tiene estar por encima de un salario mínimo. A lo que el ministro de Hacienda respondió. Esa propuesta de reformas, señores congresistas, es responsable y seria con lo que está pasando en el país. ¿Por qué el umbral de 3 salarios? En campaña el gobierno dijo 4. 3 salarios reduce y elimina y acota mejor el subsidio a las pensiones altas. De entrada. Finalmente, el ministro de Hacienda indicó que la pensión máxima en Colpensiones será de 3 salarios mínimos, que con una tasa de reemplazo quiere decir que la mesada es de 1,8 salarios. El partido de la U decidió declararse independiente del gobierno después de que el presidente Gustavo Petro terminara con la coalición partidista. Y esto tras una reunión con todos los miembros de la colectividad, definieron apartarse del gobierno y advirtieron que trabajarán de manera responsable y coherente por las necesidades del país. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que seguirá abierta la puerta al diálogo. Una independencia en la cual podamos tomar decisiones sin sesgos políticos, pero actuando con la misma responsabilidad. Si ustedes leen detenidamente el comunicado, a nosotros nos gusta, porque dice vamos a debatir ley por ley y con independencia la gente sabrá tomar decisiones. Incluso nos permite hacer un diálogo mucho más franco, más directo con los congresistas, de manera que a nosotros honestamente nos gusta esa decisión y la respetamos. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, aseguró que el gobierno anunciará en los próximos días nuevas mesas de diálogo con diferentes grupos ilegales. Luisa Barberi, vamos ahora con usted. Buenas noches. ¿Cuántas mesas serían? Mateo y televidentes, muy buenas noches. Importante recordar que la única mesa instalada hasta el momento del gobierno nacional es la que tiene con la guerrilla del ELN. Sin embargo, como usted lo menciona, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, en un debate de control político al que asistió hoy en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, anunció que en los próximos días se instalarán 7 mesas de diálogo con organizaciones ilegales. Dijo que si bien aún no se conoce cuál será el tratamiento que se le dará a cada una de ellas, afirma que no habrá impunidad. Y estaríamos hablando de MC-FARC, de Segunda Marquetalia, de los grupos organizados armados de Medellín, el área metropolitana, las de Buenaventura, Chotas Espartanos y en Quibdó. Estamos hablando de las autodefensas de la Sierra Nevada. Ratificó que es el momento de aprovechar la pausa con el ELN para fortalecer la etapa de negociación. Simplemente es una toma de aire para fortalecer lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Ya hay 2 grupos trabajando allí en La Habana sobre cese de fuegos y hostilidades y participación. Danilo Rueda además se refirió a los decretos de cese al fuego vigentes con 3 grupos armados. Asegura que harán una evaluación cualitativa para hacer una proyección estratégica. Hay una reformulación posiblemente de todos esos ceses de fuego y se amplía el tema de hostilidades. En medio del debate de control político citado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Rueda también resaltó los avances en la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Disidencias de Iván Mordisco aseguran que el hostigamiento de las Fuerzas Armadas pondría en riesgo el cese al fuego bilateral. Según la organización, el gobierno ha incumplido con los compromisos pactados desde la firma del cese al fuego. Sin embargo, desde el gobierno se mantiene la posición de comenzar los diálogos y perseguir las economías ilícitas de estos grupos. En Yarumal, norte de Antioquia, fue asesinado un soldado profesional en medio de una persecución a integrantes de las disidencias de las FARC. Ismael Tobón, muy buenas noches. ¿Qué más detalles se conocen de este ataque?
Hola Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues lo que se conoce es que el vehículo donde se habría cometido este asesinato fue abandonado por los presuntos integrantes de las disidencias de la FARC. Allí posteriormente las autoridades encontraron 5 millones de pesos y también prendas alusivas a esta organización. Será la inteligencia militar quien esté a cargo de esta investigación para dar con los autores de este homicidio. Según las autoridades, el soldado profesional Leymar Vázquez se encontraba escoltando una avanzada del ejército que se dirigía a la subregión del Bajo Cauca antioqueño. La unidad en seguridad observa 2 motos y un vehículo que lo siguen de manera sospechosa. Reaccionan, retienen una primera moto, verifican a estas personas, van 2, un menor de edad y una persona que al verificar antecedentes ya había sido condenado por concierto para delinquir. Luego de asesinar al soldado con ráfagas de fusil desde una camioneta, los delincuentes emprendieron la huida. Se encuentran elementos probatorios que indican que integrantes del Frente 36 iban dentro del vehículo. Inteligencia es clara, ya sabemos quiénes estaban dentro del carro. El soldado Leymar Vázquez era padre de 2 hijos, llevaba 18 años en el ejército y estaba próximo a iniciar su proceso de retiro. Y cerramos con la captura de un narcotraficante de nacionalidad italiana que fue capturado en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro y tenía circular roja de Interpol. Pues este antecedente, recordemos que en el año 2020 es señalado por las autoridades internacionales de transportar clorhidrato de cocaína en el año 2020 a países como Italia y España. El hombre, el extranjero, pues venía procedente del país de República Dominicana. Ismael Tobón, RTVC Noticias Conectados 24/7. Ismael, muchísimas gracias. Y luego de 96 horas de búsqueda, las autoridades tienen indicios que los 4 pescadores reportados como desaparecidos en el río Magdalena estarían retenidos por integrantes del ELN en el Magdalena Medio. Joana Niño, usted tiene la ampliación de esta noticia. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Pues uno de los familiares de estas personas, al parecer desaparecidas, le había dicho a RTVC Noticias que ya habían sido informados por parte de la comunidad que estas personas estaban secuestradas porque los habían visto en la vereda de San Miguel del municipio de Yondó, en Antioquia. Y aunque las autoridades han afirmado que son 4 las personas identificadas, esos familiares señalan que tienen a 5 identificados, pero que podrían ser muchos más. Según familiares de los desaparecidos, habían sido alertados por uno de los jóvenes que logró llamarlos para decirles que se encontraban en peligro y uno de ellos estaba herido. Que mi hermano llamó a mi papá diciéndole que nos estaban atacando a tiro, que papi venga a buscarnos, Vladimir está herido. Al parecer no pudieron ingresar al lugar porque, según ellos, había muchos hombres armados. Como en la zona del Linque el ELN, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, manifestó que una de las hipótesis es que los secuestraron. Los indicios apuntan al ELN y la situación, digamos, de inteligencia que permite esa sospecha inicial es la presencia y el lugar donde se producen los hechos. Según las autoridades, son 4 los desaparecidos identificados, pero los familiares manifiestan que serían 5. Vladimir Hernández, Steven Segovia, Fernando Álvarez, Manuel Pedroso y Javier Gamboa. Un joven de 19 años fue asesinado en el occidente de Bogotá. El hecho se registró sobre las 3:45 de la tarde en el barrio Ciudad Salitre. Las autoridades ya determinaron que en el homicidio hay por lo menos 4 personas implicadas. Los hechos ocurrieron sobre la avenida La Esperanza en sentido oriente-occidente. Algunos testigos señalaron que todo fue muy extraño. Vi que una moto se subió al andén, veo que una persona estaba partiendo con un muchacho y de un momento a otro accionó su arma, se subió en la moto con la maleta que lleva el muchacho y emprendieron la huida hacia el norte de la ciudad. Los detalles que los testigos entregarán a las autoridades son determinantes para dar con el paradero de los responsables. Una Duke de 200, negra, con naranjado. Estaba manejando, ya casi el parrillero se subía. El man que iba manejando era gordo, grande, vestido todo de negro. Y el otro llevaba un pantalón claro, como con una chaqueta y una gorra. Uno de los ciudadanos allí presente fue quien dio aviso a las autoridades. Entonces yo llamé al 123 y pues ahí me comencé a comunicar con la policía.
las personas lo que cuentan fue que eran 2 personas en una moto, uno se fue sin casco. A la víctima le hurtaron un bolso. Sin embargo, para las autoridades no está claro que se trate de un robo, pues en el hecho participaron por lo menos 4 personas que se movilizaban en una van blanca y 2 motos. En las cámaras de seguridad quedó registrada la llegada del vehículo, del que se bajó el sicario escoltado por 2 motos con placas falsas. En el norte de Barranquilla fue asesinado Juan Carlos Gasca, exintegrante de la SAUC. La víctima había pagado condena por narcotráfico en Estados Unidos. Recibió varios disparos desde una motocicleta mientras se movilizaba en una camioneta. Por su parte, la policía adelanta un plan candado para dar con los responsables. Estudiantes de Buenaventura, Valle del Cauca, bloquearon la entrada al puerto para exigir el programa de alimentación escolar. Son 43.000 niños afectados. Vamos con Diego Candelo. Diego, los saludo y le pregunto, ¿desde cuándo no tienen acceso al PAE? Mateo, televidentes, buenas noches. Pues mire, sorpresivamente hace pocos minutos se reactivó todo lo que tiene que ver con el PAE y hay una orden para que este plan de alimentación escolar pueda operar en el distrito, pero son otras las peticiones que hacen los estudiantes. Está el tema de la infraestructura escolar, también la calidad educativa, transporte escolar para personas que viven en zonas de difícil acceso. A esta manifestación también se han sumado estudiantes de las zonas rurales que adelantan una reunión también a esta hora en el distrito de Buenaventura para encontrar soluciones a la crisis. Miles de estudiantes en Buenaventura piden una mesa de diálogo con la ministra de Educación y la vicepresidenta de la República. Exigen garantías a sus derechos fundamentales ante las necesidades del sistema educativo en el distrito. Tenemos varias falencias. El PAE recién llegó ahora en mayo. Cuando recordemos que la ley 2167 del año 2021 nos dice que el PAE debe garantizar el PAE durante todo el calendario académico. No tenemos un transporte escolar. Hay gente de difícil acceso, de escasos recursos. Otras de las peticiones tienen que ver con la contratación de personal de aseo, aumento en la seguridad al interior de los planteles y mejoramiento en la infraestructura. Algunos colegios se nos están viniendo encima, algunos colegios no están en las buenas condiciones para que nosotros como estudiantes estemos recibiendo clases. A comienzos de 2023, los docentes de Buenaventura adelantaron manifestaciones para exigir muchos de los puntos que motivaron el actual paro de los estudiantes en programadas movilizaciones este miércoles y jueves frente a las sedes de la Alcaldía Distrital, el SENA y el Puente del Piñal. Mire, y en otras noticias, esta vez del departamento del Valle del Cauca, un accidente registrado en las últimas horas en zona rural de Caloto deja al menos 2 personas muertas, 15 heridos, 3 de ellos menores de edad. Las autoridades adelantan todas las labores relacionadas con el rescate de esta emergencia. Bien, Diego, muchas gracias. Efraín Sarmiento, recluso de la cárcel de Cómbita, Boyacá, aceptó que asesinó a su esposa durante una visita conyugal este fin de semana. La Fiscalía le imputará cargos por feminicidio. Más noticias en el siguiente panorama. En lo que va corrido del año en la cárcel de varones La 40 de la ciudad de Pereira se detectaron 12 casos de tuberculosis. Una persona falleció. Desde la Secretaría de Salud de la ciudad adelantan acciones para evitar o para mitigar que el brote siga aumentando. Se adelantan también acciones para hacerle vigilancia, pero en esta vigilancia encontraron 43 sintomáticos respiratorios más. En Puerto Colombia Atlántico se llevó a cabo una protesta por parte de la comunidad que exige el desmonte del peaje Papiros. Además, los manifestantes acusaron al gobierno nacional de no cumplir con el compromiso de no pago de la tarifa para vehículos pequeños. La Fuerza Pública adelantó en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó diferentes operaciones contra el Clan del Golfo. Entre las acciones hay 6 muertes en combates y 15 capturados, en los que se destaca la de alias Caquetá, coordinador logístico y financiero de la organización. El exfiscal Eduardo Montealegre denunciará ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al fiscal general Francisco Barbosa, esto por interferir en las elecciones de Ecuador. Al parecer, Barbosa habría presentado pruebas falsas en contra del ex candidato presidencial Andrés Arauz en el año 2021, en el que señala que el ELN le habría entregado dinero para su campaña. El ex candidato aseguró que 2 años después, la justicia ecuatoriana determinó que no hay pruebas en su contra para vincularlo a dicho proceso.
Bien, y momento para conectarnos con nuestro corresponsal en Kenia, John López. Él es el encargado de seguir a la vicepresidenta Francia Márquez en esta gira que ha hecho en África. John, adelante. Hola compañeros, muy buenas noches. Los saludo desde Nairobi, donde hoy finaliza su agenda la vicepresidenta Francia Márquez por Kenia. Durante este día, sus encuentros y reuniones estuvieron enfocados a temas medioambientales. La vicepresidenta participó de un importante panel en las Naciones Unidas. Allí le hizo una petición especial a la ONU para que tuviese en cuenta las propuestas hechas por el presidente Gustavo Petro en la pasada COP27 desarrollada en Egipto. En el panel de mujeres lideresas en la lucha contra el cambio climático, la vicepresidenta Francia Márquez recordó el decálogo presentado por el presidente Gustavo Petro y pidió a la ONU tener en cuenta sus propuestas. El presidente ha planteado 10 puntos que esperamos sean tenidos en cuenta aquí en Naciones Unidas. También dijo que para lograr frenar el cambio climático, Colombia necesita de la financiación de las Naciones Unidas. Y esto requiere que Naciones Unidas apoye la financiación para la acción climática en nuestras naciones, en nuestros países. Pues tenemos que trabajar unidos, no podemos estar fragmentados a la hora de cuidar el medio ambiente. Tenemos que trabajar todos juntos por la meta que nos hemos planteado como sociedad. La vicepresidenta también visitó la reserva forestal más importante de Kenia. Allí plantó 5 árboles. Este es un lugar sagrado, pero es un lugar que significa mucho para los ambientalistas en el mundo. Este bosque es símbolo de la lucha por la defensa del medio ambiente. La reserva forestal Karura fue creada por la Premio Nobel de Paz Wangari Maathai. En temas diplomáticos, la vicepresidenta Francia Márquez se reunió hoy con el presidente de Kenia y también se reunió con 14 embajadores de países africanos. En su primer encuentro, la reunión estuvo enfocada a fortalecer esos lazos de cooperación que permitan a las dos naciones luchar contra el cambio climático. En el segundo encuentro con los embajadores, la reunión estuvo enfocada a rescatar la memoria histórica de los países afrodescendientes. El encuentro con el presidente de Kenia, William Ruto, confirmó la intención de los dos países de enfrentar el cambio climático. El presidente de Kenia está muy comprometido también con acciones para mitigar los impactos del cambio climático. La vicepresidenta Francia Márquez también se reunió con 14 embajadores africanos con quienes se concretó la cooperación para trabajar en temas comerciales y culturales. Yo creo que estamos haciendo nuestra tarea de fortalecer estas relaciones de cooperación sur-sur. Y bueno, esto es el inicio de muchos resultados positivos para Colombia y para estas naciones. La vicepresidenta le pidió a los embajadores africanos trabajar por rescatar la memoria histórica de los pueblos afrodescendientes. Antes de finalizar su agenda aquí en Kenia, la vicepresidenta Francia Márquez dejó sobre la mesa del gobierno keniano 2 propuestas. La primera, la flexibilización de las visas para que los colombianos puedan ingresar con mayor facilidad a este país. Y la segunda se trata de la posibilidad de abrir una ruta aérea directa entre Kenia y Colombia. Mañana la vicepresidenta viajará hacia Etiopía, donde finalizará esta gira de alto nivel por África. Esta es toda la información, compañeros, desde Nairobi, en Kenia. John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. Hablemos de lo que pasa en el mundo. Son horas decisivas para el presidente Guillermo Lasso allí en Ecuador. El Congreso de ese país adelanta un juicio político en su contra. Saludamos en Quito a César García con detalles de lo que pasa a esta hora. César, buenas noches. Hola Mateo, muy buenas noches a toda la audiencia de RTVC, la televisión pública de Colombia. Un gusto poder llevarles los pormenores de esta jornada histórica que se ha vivido acá en nuestro país, en donde el presidente de la República ha acudido, un mandatario por primera vez en 80 años de historia republicana del país, ha acudido a un proceso de interpelación luego de un largo proceso en el cual primero la Corte Constitucional emitió un fallo aprobando
el paso al juicio político y luego de lograr una mayoría legislativa con 88 votos para llegar a este momento. El presidente de la República fue interpelado por los asambleístas de Unión por la Esperanza, Viviana Veloz, y el asambleísta presidente de la bancada del Partido Social Cristiano, Esteban Torres. Los dos, durante un tiempo de 2 horas, estuvieron presentando los argumentos de descargo en contra del presidente de la República. Aproximadamente a las 12:30 hora ecuatoriana arribó el presidente Guillermo Lasso, acompañado de su vicepresidente, también de su esposa María de Lourdes, junto a los ministros de Estado para durante 40 minutos presentar sus descargos al respecto. A continuación, vamos a ver un video que detalla sobre qué trata este juicio político en el Ecuador. Esto complicó la estabilidad de otro presidente en los Andes, algo tan rutinario como movilizar el petróleo de una nación. Eso se volvió el talón de Aquiles de Guillermo Lasso, el presidente que logró atraer todas las miradas de Ecuador sobre sí mismo. La situación, grosso modo, es esta. Flopec, flota petrolera ecuatoriana, se alió, al menos durante 24 meses, con empresas para, a través de una mancuerna estratégica, transportar petróleo y combustibles en sus buques. Amazonas Tanker Pool, una de ellas. La firma de esa alianza data de 2020, la era Lenín Moreno, pero no fue un gana-gana. Flopec entró perdiendo. Sus buques cobraban tarifas inferiores a las de los internacionales y eso se tradujo en un descalabro a las arcas de todo Ecuador. A Lasso específicamente lo acusan de peculado y con mayor precisión de asumir el gobierno, conocer la situación de ese contrato y no haberlo roto, al menos con Amazonas Tanker, a pesar de saber lo perjudicial que estaba haciendo para el país. Que no tengo ninguna vinculación, que ninguna empresa en ningún paraíso fiscal, en ningún lugar del mundo. Los asambleístas que apalancaron el juicio político creen que ese gesto, esa indiferencia con algo tan delicado, puede leerse como la participación de Lasso en el funcionamiento de una estructura de corrupción que aminoró y bastante las finanzas ecuatorianas. Comentarles que actualmente está desarrollando el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, integrado por 137 asambleístas. 65 de ellos se han presentado para brindar sus puntos de vista. De momento habrían 54 aún por intervenir, por lo cual se prevé que esta sesión se prolongará por varios días. La fecha tope que especulan varias personas para que se cumpla el proceso de votación se daría entre el viernes y el sábado de esta semana. Recordar que se necesitan 92 votos para cesar en funciones al presidente de la República, quien aún cuenta con un plan B, aplicar la denominada muerte cruzada, enviar a la Asamblea a su casa y gobernar durante 6 meses mediante decreto y anticipar elecciones. Un cierre de incertidumbre acá en el Ecuador de cara a este juicio político. Tensión e incertidumbre allí en territorio ecuatoriano. César, gracias por esta información. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en esa votación. Y continuamos con más noticias del mundo porque hace apenas unas horas Ucrania reivindicó haber recuperado algunos territorios que ha perdido en medio de la guerra que Rusia llevó a ese país. Justamente luego de varios ataques a Kiev, Estados Unidos le pidió cuentas a Moscú de su arsenal nuclear. Camila Bradford nos cuenta qué es lo que está pasando. Buenas noches, Camila. Buenas noches. Sin duda, Rusia ha marcado el ritmo de la geopolítica durante décadas, pero mucho más en el último año con su guerra en Ucrania. Con motivo del conflicto y de la distancia cada vez más amplia entre Washington y Moscú, Estados Unidos le pidió a Rusia, a pesar de haber suspendido su participación en el Tratado de Desarme Nuclear New START, revelar su arsenal nuclear por la amenaza que representa. Washington reveló que tiene menos del tope que impone el tratado, pero advierte que Rusia superaría y con creces ese límite. Entre tanto, Moscú sigue impactando con misiles suelo ucraniano y con ello desestabilizando la región y el mundo. Este no fue un ataque como todos aquellos que ya se volvieron imagen repetitiva de Ucrania ante el mundo. En apariencia, los mismos elementos. Misiles rusos, casi 20, entre ellos 6 Kinzhal,
hipersónicos, de las armas más potentes y modernas con las que cuenta Moscú. El objetivo, el mismo, lo urbano de Ucrania. La única diferencia fue esto, una defensa antiaérea robustecida con tecnología occidental. Patriot, de factura estadounidense, sería el artefacto que dio un giro a la ecuación. Según Kiev, fue el que le permitió repeler la descarga de bombas, aunque Moscú desmiente y afirma que destruyó un sistema antiaéreo como ese y que interceptó 7 misiles británicos. El objetivo del ataque fue alcanzado. Todos los objetivos asignados fueron alcanzados. Podría ser la forma como el Kremlin responde a la gira del presidente ucraniano a Europa, con la que elevó el apoyo bélico a sus tropas, y coincide justo cuando de lejanías se asoman otras versiones de paz, esta vez una a la sudafricana. Los dos líderes con quienes hablé, es decir, el presidente Putin y Zelensky, aseguran estar dispuestos a recibir una misión de jefes de Estado africanos en Moscú y en Kiev. Sumado a la opción africana de paz, Europa escogió a Islandia para reunir 46 de sus naciones, hablar de esta guerra y recalibrar su apoyo a Kiev. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Pero nos vamos para Italia, nos vamos para Milán, porque allí se iba a conocer al primer finalista de la UEFA Champions League. Fue finalmente el Inter, que ya tiene su tiquete listo a Estambul. Inter, que estará el próximo 10 de junio en la final en Estambul y espera rival entre el Manchester City y el Real Madrid, serie que va 1-1. Así es, y nosotros ahora hablamos del fútbol profesional colombiano, o bueno, más precisamente del Deportivo Cali, que continúa en crisis, no solamente de resultados, sino también que se adeudan varias quincenas a los jugadores, al plantel, al equipo administrativo, a las jugadoras del fútbol también profesional. Así que varios dicen que los jugadores hoy no fueron al entrenamiento esta mañana y que también no estarían presentes para el juego ante Boyacá Chicó, que es el último de la fase de todos contra todos. La crisis administrativa y financiera del Cali se agudizó. El periodista caleño Alfonso Morales advirtió que el club le incumplió a los jugadores. El compromiso era el pago de nómina ayer, tema que se incumplió. El equipo no inició el entreno previo al juego de mañana versus Boyacá Chicó. En consecuencia, los dirigidos por Jorge Luis Pinto no entrenaron ni no jugarían ante Boyacá Chicó si no les pagan. Tanto al equipo masculino como al femenino se le adeudan 2 meses y medio de salario, aunque hay otros pagos pendientes. Desde noviembre del año pasado se vienen presentando graves atrasos. Hay jugadores que nos dicen, que nos cuentan que los que fueron campeones, que todavía se mantienen en el club, no han recibido el pago de su premio por salir campeones. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales respalda las protestas de los y las futbolistas que prefieren no hablar por miedo a represalias. El club reporta un déficit de $25 millones, pero la situación es reparable. Hagan una capitalización o la otra es una conversión de una corporación, una asociación que es el Deportivo Cali, como lo hicieron los demás clubes, con la ley 1445, una sociedad anónima. Este miércoles la Junta Directiva se reunirá con el Ministerio del Deporte, pues existe la posibilidad de que suspendan al club a raíz de la iliquidez. Y lo recibo con God Save the King porque, ¿se acuerdan que ayer Lord Cultura estuvo en un homenaje que le hicieron al bailarín Fernando Montaño, en el que se supone que estaba la duquesa de York y se llevó una tarea? Porque el evento todavía estaba en proceso, la tarea que se llevó fue traernos una entrevista con Fernando Montaño y por lo menos un saludo de la duquesa de York. Así que los invito a que veamos cómo le fue con eso. Bueno, hice una promesa a nivel nacional y también le hice una promesa a Laura, y es que vamos a tener los micrófonos de RTVC Noticias o a la duquesa de York o al maestro Montaño. Quiero que me acompañen en este proceso. Empezamos nuestra búsqueda por los pasillos del Teatro Colón.
primero con el equipo de seguridad. Qué pena, de casualidad, ¿sabe dónde está la duquesa de York? No. ¿No sabe? Gracias. Qué pena, de casualidad, ¿sabe dónde está el maestro Montaño? No. Gracias. El tiempo era escaso y mientras seguíamos en la búsqueda, la Filarmónica de Bogotá empezó a tocar. Quedaba poco tiempo antes de que el maestro Montaño saliera al escenario, hasta que en una sala del teatro... Bueno, nos dijeron que por acá estaba Fernando. Fernando, hombre, lo está buscando por todo lado. Un placer. Estaba ensayando. Bueno, Fernando, nos dijeron por los pasillos que usted es muy cercano a la Casa Real. Cuéntenos, ¿cómo es eso? Bueno, sí, gracias a mi arte he tenido la posibilidad de tener esa cercanía con la familia real y, por supuesto, el rey. Y en esta ocasión nos acompaña una de ellas, como la duquesa de York, con quien también estoy muy contento, pues traer algo de mi segunda casa, que lo es el Reino Unido, traerlo a Colombia. Bueno, Fernando, muchos exaltan su labor. No es fácil llegar al Royal Ballet de Londres y también hay muchos jóvenes que están iniciando en este momento su proceso como bailarines, que cree que va a dejar justamente para estos futuros talentos y también para el ballet en Colombia. Pues bueno, yo creo que de cierto modo soy un embajador de las artes de Colombia, por supuesto, y siempre trato de hacer las cosas con excelencia y espero, dejar ese gran legado e inspirar a todas esas jóvenes colombianos de tratar de buscar su excelencia propia. Fernando, sabemos que el ballet tiene una vida muy corta. Ya tenemos más o menos cuál puede ser esa fecha de jubilación. Yo diría 7 años, sí. En 7 años tiene pensado jubilarse. No, Fernando, hombre, de verdad que lo vamos a apoyar en todo este proceso y usted sabe que acá en el sistema de medios públicos siempre bienvenido. Muchísimas gracias, Lord Cultura, un placer. Pero nos quedaba una misión, la duquesa de York. Solución, hacernos al lado de su palco hasta que llegara al Teatro Colón. Bueno, en este momento entra la duquesa de York. Beautiful theater. And to be in Colombia, to be in Bogotá. Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias para toda la gente de Colombia. Y para mí, it's like coming home. La logramos. Misión cumplida. Junto al equipo celebramos los 200 años del Museo Nacional y disfrutamos la puesta en escena del que hoy es considerado el mayor exponente del ballet en Colombia. En 4.531 pesos cerró el precio del dólar, es decir, presentó un incremento de 25 pesos. A $1.90 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 17.000 pesos y llegó a 1.915.000 pesos. 81% de los comerciantes del país aseguró que sus ventas fueron iguales o inferiores en abril y el 78% considera que la situación seguirá igual o empeorará. 2,4 millones de vehículos cuentan con un seguro voluntario y para el primer trimestre de 2023 registró un total de 2,49 billones de pesos, es decir, creció 38,5%. Porque es que voy deprisa, me volé rápido el trabajo, estoy sacando una copia, entonces toca agilizar. Estas son algunas de las razones más frecuentes que tienen muchos ciudadanos al momento de exponer sus vidas cuando cruzan la calle sin tener en cuenta los pasos seguros como semáforos, cebras o puentes peatonales. Muchas veces uno va distraído y ahí es donde ocurren los accidentes. Porque uno viene pendiente de otra cosa y pasa y no se da cuenta. Con el decreto 813 de 2017, la Secretaría de Movilidad de Bogotá comenzó a implementar el Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026, que adoptó la política de seguridad vial conocida como Visión Cero, la cual señala que ninguna muerte en el tránsito es aceptable y que todas son evitables. El plan contempla varias estrategias desarrolladas en 5 ejes: fortalecimiento institucional, comunicación y educación, trabajo con víctimas, infraestructura segura y acciones de control. Sí, uno anda como algo
así como agitado, rápido, pero no está bien. La idea es andar por el andén. Y si vamos a pasar la calle, por las cebras, lo más seguro. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el 2022 410 peatones murieron en accidentes de tránsito y en lo que va de este año ya han muerto 399 peatones en todo el país. Vamos con más noticias. Ante el juzgado 10º penal del Circuito Especializado de Bogotá, inició el juicio en contra del guardia del IMPEC, Marco Javier Morantes Pico, por su presunta participación en los hechos contra la periodista Ginette Bedoya Lima, ocurridos el 25 de mayo del año 2000. Morantes fue acusado por el delito de secuestro simple agravado y, según la investigación, fue el encargado del acceso a la cárcel La Modelo de Bogotá, en donde Bedoya iba a realizar una entrevista periodística. El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el título de maestría de la excongresista Jennifer Arias, a quien se señaló de haber cometido plagio en su tesis presentada en la Universidad Externado de Colombia. Más hechos del día en un minuto. 4 millones de licencias de conducción que no han sido renovadas vencerán el próximo 20 de junio. Quienes no renueven su permiso se verán expuestos a una multa de 309.336 pesos y la inmovilización del vehículo. En Bogotá fueron capturadas 3 personas señaladas de pertenecer a la banda Los Paisas, quienes usaban el reciclaje como fachada para traficar drogas. Alquilaban armas de fuego para perpetrar delitos en la localidad de Engativá. Andrés Fernando Medina Rodríguez, alias El Capi, y Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, alias Ciro, fueron condenados a más de 30 años de cárcel por el atentado contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Según la investigación, Medina llevó la camioneta hasta Tibú, donde fue accionada con explosivos, mientras que Gutiérrez acompañó todos los traslados. En Puerto Rico, Caquetá, aparecieron de nuevo vallas de las disidencias de las FARC. El gobernador del departamento confirmó que ya fueron retiradas y pidió aumentar el pie de fuerza para contrarrestar a estos grupos. No podemos permitir que los grupos al margen de la ley tengan más espacio. Todo el mundo tiene miedo en el departamento de Caquetá. Llegamos a oportunidades y atentos quienes tengan experiencia en el sector cultural, porque la Secretaría de Cultura de Bogotá está buscando jurados y evaluadores. Tomen nota. En oportunidades de estímulos en el sector cultural, vaya a la página www.culturarecreacionydeporte.gov.co. Diríjase a la pestaña Convocatorias y seleccione Banco de Jurados. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que tiene 2 modalidades, jurado o mentor. Además, tengan presente que pueden participar personas con o sin título profesional que acrediten experiencia en el sector cultural. Atentos, los seleccionados recibirán un estímulo económico por evaluación y acompañamiento a las propuestas postuladas. Y mucho ojo, las fechas de inscripciones finalizan 48 horas antes del cierre de la convocatoria a la que deseen postularse como evaluadores. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva. Magnus Kurt Nielsen fue el ganador de la 10ª etapa del Giro de Italia, una 10ª etapa que estuvo muy accidentada. Allí uno de los que tuvo tropiezos fue el ciclista colombiano Fernando Gaviria. Pero aquí vamos a repasar todo lo que sucedió en esta fracción en el Noti de Todos. Feliz noche. Chao. Fue de nuevo una jornada lluviosa. Los 196 kilómetros entre Scandiano y Viareggio no dieron tregua a las caídas. Una de ellas, la del colombiano Fernando Gaviria, que se resbaló en una maniobra peligrosa. También hubo una triple caída con imprudencia y reclamo incluido. Un auxiliar se atravesó en la carretera y Alberto Betiol del IF Education Easy Post cayó a falta de 53 kilómetros. Pero la fuga se sostuvo durante el recorrido. Alessandro De Marchi, David De Weiss y Magnus Kort Nielsen andaron a toda marcha aunque el clima estuviese en contra. Al final, con casi 8 minutos de diferencia sobre el grupo de la Maglia Rosa, Kort Nielsen desenfundó las piernas y se quedó con la etapa 10 del Giro. Fue increíble ganar. Hoy fue un día difícil. Esta es una de las etapas más difíciles que he hecho en bicicleta y este triunfo es inmenso. Geraint Thomas sostuvo el liderato y Santiago Buitrago es el mejor colombiano en la posición 15 a 4 minutos y 4 segundos.
Y este miércoles, etapa de 219 kilómetros con llegada en descenso. Y es momento de hablar de Juanes porque además de que va a estrenar disco, estuvo hablando con RTVC Noticias y nos contó cosas de su música, de la pandemia, de la influencia que ha tenido la música antioqueña, que es la música folclórica que ustedes conocen como raspa, y nos envió saluditos, así que los invito a que veamos esa entrevista. Y las prohibidas pasiones. En 3 días, Juanes estrena su álbum Vida Cotidiana, trabajo musical que nos habla de aquellos amores prohibidos. Del escenario gris por el que pasa un matrimonio. Atravesando cielo y mar. También sobre un encuentro casual con un extraño que ojalá se pueda repetir. ¿Será que te quedas o te vas? O en el peor de los casos, del veneno que carga una relación tóxica del pasado. Canciones que tienen algo en común, la pandemia, una mirada de introspección donde Juanes tuvo la oportunidad de poner un freno en su vida. Tener ese tiempo extra para componer con mucha tranquilidad y calma y saber realmente qué quería hacer antes de salir como un loco a buscar una canción porque sí, ¿no? Entonces creo que aquí me fui para adentro y a buscar en la vida cotidiana mía, en lo que a mí me pasa todos los días con mis relaciones con las personas y con mi relación con el mundo. Espacio para entender que la monotonía no es sinónimo de vida cotidiana. Y la vida cotidiana está llena de diferentes momentos, ¿no? La mañana puedes realmente tener una bronca por alguna cosa, te entra un texto y te pones feliz por una noticia, ver la televisión y ves un titular y te da rabia, después en la noche estás con tus amigos y la pasas buenísimo y así, porque la vida realmente está llena como de un montón de momentos. Música donde Juanes también aprovechó para remontarse a su origen. Nos despedimos a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Hay que escuchar ese álbum, ¿no? Sí, vamos a ver qué tal. Gracias por acompañarnos, Chao. Feliz noche y nos vemos mañana. RTVC Noticias, emisión central.